Estamos en el noticiero central de la televisión pública argentina para todo el país con Álvaro de la Madrid. Es el primer denunciante por enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner. La primera denuncia la hizo allá por 2007, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. 2007, la primera de Carrió fue en 2008, sí, evidentemente la primera denuncia por situaciones que se vivían ya en el Calafate y en Santa Cruz. Hay muchas novedades, veíamos recién desde tribunales, por ejemplo, el procesamiento de Carolina Pocchetti y el entorno de Daniel Muñoz, pero también con declaraciones como arrepentidos muy importantes de Carolina Pocchetti, de Víctor Manzanares, que fue contador durante años de Néstor y Cristina Kirchner y ahora está preso. Con estas revelaciones, ¿se va a poder avanzar? ¿Es optimista o no? Bueno, esperemos que sí, pero hemos iniciado recién un camino que nos tiene alejados de la rendición de cuentas de la corrupción del anterior gobierno. Uno durante muchísimos años, como bien decías, no solamente denunció esa corrupción, sino que la explicaba y nos decían que no era así cuando señalábamos que se había organizado el gobierno para delinquir y demás. La causa de los cuadernos, lo que tiene absolutamente importante como una primera mirada, es que es la primera vez que esto escapa del radar del control y de la posibilidad de dejar de un lado la causa por parte del kirchnerismo. Más allá de las maniobras para entorpecer y torpedear las investigaciones, allá lejos y en el tiempo quedó esto de que eran fotocopias. Hoy vemos que hay un cúmulo importante y creciente de arrepentidos, todos del círculo más cercano de la expresidente. Podríamos decir que a la expresidente la han delatado los propios. José Francisco López, el ministro de Economía de la provincia Barata, Campillo. su contador Campillo, su contador personal, bueno, la viuda de Muñoz. Que fue el secretario privado de ellos muchos años. Y que son todos los que manejaban los bolsos de dinero, los que los distribuían, los que los llevaban a los lugares de acopio, los que los pesaban y se encargaban de toda esta pesadilla que el mundo ve. Mirá, yo creo que mecanismo, digamos, esto que pasó en Brasil, o el tema de Odebrecht que salpica la corrupción de la constructora brasilera a varios gobiernos en Latinoamérica, es una guardería o un juego de niños al lado de lo que pasó con la corrupción en la Argentina. ¿En cuanto a la cantidad de dinero robado? Sí, en cuanto a la cantidad de dinero y a la real magnitud de esa corrupción que uno ha señalado, no solamente se dio fronteras adentro, sino que tiene nexos, vínculos y conexiones internacionales del anterior gobierno. Claro, justamente lo de Martín Báez, que queda detenido ayer, el hijo mayor de Lázaro Báez, es porque hace un movimiento, pese a estar inhibido por la justicia, de $5,5 millones en un banco de Bahamas, y la Casa Central en Suiza avisa, y por eso lo convocan y finalmente queda detenido. O sea, evidentemente hay cuentas, algunas detectadas y tal vez otras no. Sí, claro, lo de Martín Báez, estas cuentas que señalás, la viuda de Muñoz que dice que el dinero estaba en tours ancaicos. Parte de una inversión en esa isla paradisíaca del Caribe. Que es una isla muy chiquita, que debe tener 3 kilómetros de largo, no más. Muy exclusiva, donde ha estado, por ejemplo, Messi de vacaciones. Sí, sí, es un paraíso fiscal además. Bueno, aquí lo que uno tiene que señalar, porque ¿qué nos deja todo esto como moraleja? ¿Dónde estuvo la justicia? ¿Qué pasó con la justicia durante todos estos años? 11 jueces federales de 12 han sido nombrados por el PJ. Este es un dato duro de la realidad. Ahí tenemos a Ollarvide, que se jubiló, que dijo, ya confesó, que le hicieron cerrar la causa por el enriquecimiento ilícito. Ahora lo que pasa con el juez Rodríguez. ¿Qué nos muestra esto? Es una inmoralidad que los jueces que apañaron y que garantizaron la corrupción en la Argentina sean los mismos que hoy tengan que llevar adelante las investigaciones. Tenemos que sanear la justicia en la Argentina. ¿Cómo? Que el ciudadano común vea que el que las hace las paga. Recién me decía una persona cuando venía en el taxi que me había visto en otro programa, y me preguntaba cómo vamos a hacer si esto finalmente va a llegar a algún puerto, porque la gente está cansada. Y es cierto, yo me quedaba con esa reflexión. La gente pierde el interés, porque esto es como un fictur de indagatorias, a veces hasta incluso con refritados. ¿Y qué es lo que ocurre a veces? Donde se pierde el interés, se pierde la memoria. El lenguaje de la sociedad hoy es un lenguaje visual. La gente no tiene tiempo para pensar. Pero además es abrumadora la cantidad de información que hay. Claro, la gente vive ensimismada. Ve, no piensa, ve,
ve y mira y olvida rápido, ¿sí? Entonces, la verdad que hay padecimientos, hay una situación económica muy difícil hoy, pero eso no nos debe dejar de lado en paralelo que podamos alumbrar la verdad de todo esto que nos pasó, porque en definitiva se trata de construir la República y de que se pueda investigar al poder en tiempo presente, incluso la corrupción que hubiera que investigar hoy en día también. Álvaro, además de hacer una primera denuncia por ese presunto enriquecimiento ilícito en 2007, escribió 2 libros sobre todas las investigaciones que ha realizado. ¿Cuánto puede ser lo que se robó? Bueno, mira, es muy interesante lo que me preguntás. Yo decía, cerca del 2010, que lo robado ascendía a 21.000 millones de dólares. Por supuesto me decían de todo, una barbaridad, la mitad de las reservas de Banco Central en ese momento. Hubo una auditoría hace poco que hablaba de más de 30.000 millones de dólares. La del CONICET. La del CONICET, exacto. Entonces a mí me parece que yo no exageraba, sino que al contrario, fui muy moderado con esa corrupción. Esa corrupción tenía un entramado diario, por eso que digo que debemos alumbrar la verdad y no solamente quienes eran testaferros, los testaferros de los testaferros, quienes llevaban las valijas. Es impensado que todas estas personas se han detenido y que no hayamos podido ni siquiera indagar en algunas causas, más allá del pedido de detención, el desafuero, a la expresidente, porque toda esta corrupción, en definitiva, era de la expresidente. Lo último, ¿dónde está gran parte de ese dinero? Lo que no aparece más allá de las propiedades que se van confirmando a través de las declaraciones de la viuda de Muñoz, que están en Miami, en Nueva York o ahora en Turks and Caicos. Lo explicaba en el último libro que salió a los 2 meses en la década enterrada de la asunción de Macri. La corrupción ha tenido 3 niveles. Hay una parte del dinero de la corrupción que fue invertido, traducido a estancias, a campos, a bienes, a propiedades en el país y en el exterior, a participación en empresas. Otro se trasladó a cuentas en los distintos paraísos fiscales y el dinero que se trasladaba a diario, esto lo corrobora en la causa de los cuadernos, que había un sistema de recaudación diario, que no se pudo sacar, y los arrepentidos, sí, todos. Se supo hoy que Víctor Manzanares también confirma que llevaban dinero con valijas. Y que ellos eran quienes lo recibían, así que son arrepentidos de una calidad y de una importancia las testimoniales tremenda. Parte de ese dinero que tenía como destino final a Santa Cruz, por supuesto es una parte menor de toda esta cantidad de dinero, fue enterrado. Fue llevado a estancias primeros y fue enterrado. Esto lo dije en soledad y más allá de algunos esfuerzos puntuales, pero muy dispersos, muy poco organizados y mal llevado a cabo de la justicia, todavía no se encontró ese dinero. Que buscaron en 3 o 4 lugares de Santa Cruz. Y usted lo dijo en el libro La década enterrada. Incluso en la provincia de Buenos Aires, en la casa del Pata Medina, también en Uruguay, porque estos robos y estas cuestiones en Uruguay no tienen que ver con cuestiones de las personas, sino que tienen que ver con la búsqueda de ese dinero. Y lo tenemos que hacer los argentinos. Todo esto lo tiene que hacer la política. A veces se dice que cuando se habla de la corrupción se le hace el juego a la derecha o se le hace el juego a la antipolítica. Yo tengo una mirada diferente. Yo creo que es la propia política la que tiene que resolver estas cuestiones para evitar que vengan salvadores o mesías que bajo la promesa del orden y de la justicia nos lleven a la pérdida de derechos y a conculcar derechos y perseguir gente, como es algo que nos preocupa y está ocurriendo en el mundo. Y recuperar el dinero y los bienes en lo posible, sería recuperar lo robado y elevar el debate público en la Argentina, porque lo empobrecemos, lo asfixiamos, y en la Argentina hablamos de lo que llega, de la actividad del Estado y lo que le llega al ciudadano. Y tenemos que cambiar la mirada y empezar a hablar de lo que no llega. Álvaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Álvaro de la Madrid es dirigente de la Unión Cívica Radical, fue el primer denunciante por enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner en el año 2007, pasaba por el Noti Central.